Hola, ¿cómo estás? Te saluda Marco Cáceda. Estamos en una nueva edición más de Punto y Coma. Es un placer que tú puedas sintonizarnos, puedas estar ahí frente a tu televisor. No te pierdas porque hoy tenemos un testimonio poderoso. Hay un amigo de nosotros, un amigo de la casa, un amigo de años, que se llama el pastor Alfredo Hernández. Gracias, pastor Alfredo, por estar acá. Gracias por aceptar la invitación. Un saludo a nuestros televidentes de Punto y Coma, por favor. Como no, Dios les bendiga, hermanos que nos están viendo en este día. Para mí es un placer poder estar aquí compartiendo con ustedes. Para mí es un placer el saber que en un tiempo de mi vida yo no sabía que iba a ser de bendición. Hasta lo más oscuro y triste de mi vida, hoy puede convertirse en una bendición para ti como lo ha sido para mí. Así que espero que estés atento a lo que vamos a hablar hoy, porque este puede ser tu día de bendición. Claro que sí. Gracias una vez más, Alfredo, por estar acá. Gracias por aceptar la invitación. Tú eres pastor asociado de la Iglesia Cristiana Mi Primer Amor. ¿Eso es correcto? Amén. Iglesia Cristiana Primer Amor. Primer Amor, que está ubicado en el 1425 de la Rene Avenue, Orlando. ¿Lo dije bien? Sí, así es, Rene Avenue. Rene Avenue. Eso está en Orlando, Florida. El zip code es el 32851, donde, por supuesto, nuestro hermano Héctor Guerrero es el pastor principal. Los servicios que tienen en tu iglesia son los viernes a las 7:30. Correcto. Y los domingos a las 6 de la tarde. Así es. que cualquier invitación, pues ahí están, las puertas están abiertas de tu iglesia. Exactamente. Si no tienen una iglesia donde congregarse, nos pueden visitar y sabemos que el poder de Dios se mueve. Nos decimos que somos una iglesia diferente, no como un cliché, sino porque verdaderamente queremos hacer la diferencia en la ciudad de Orlando. Queremos hacer la diferencia en tu hogar y queremos hacer la diferencia en tu vida. Hay muchas iglesias, hay muchos movimientos, pero ya no se trata de movimiento, ya no se trata de iglesia, se trata de que Cristo verdaderamente reine en nuestras vidas. Gracias, Alfredo. Pero vamos a hablar de tu testimonio. El televidente quiere conocerte un poquito y háblanos antes de empezar y de retroceder el tiempo y contarnos un poco desde ese antes, y también nos vas a contar el después, qué fue lo que pasó. Háblanos un poquito natural de dónde eres, cuéntanos un poquito, si eres casado, no eres casado, cuántos hijos tienes, para que el televidente entonces pueda conocerte un poquito más, por favor. Amén. Pues sí, yo soy un jibarito del país de Puerto Rico. Sabemos que aquí en Orlando está la mitad de nosotros y eso es bueno. ¿De qué parte de Puerto Rico? Nací en Santurce, en un barrio. No digo que soy de la ciudad, pero en realidad todo el que sabe, Santurce pues, es un barrio pobre y con mucho orgullo lo digo, porque la pobreza no es una condición de mal, sino es una condición económica y es todo. Claro. Y ¿el nombre de tu esposa? Mi esposa es Elba Cubas. Elba Cubas. Peruana. Gracias a ella, pues ya sé lo que es el ceviche y es muy rico. Claro que sí. Tengo 4 hijos. Claro. Tengo 2 hijos pequeños con este matrimonio. Y son una bendición. En sí, esos hijos son parte del testimonio. Claro que sí. Es una petición que le pedí a Dios porque pues no quería morirme con el sentir de que hice algo malo. Y cuando digo algo malo, me refiero a no saber ser un padre cristiano, no saber criar los hijos como Dios quiere. Tenía muy buenas intenciones, tenía muy buenos planes, pero en ninguno de ellos estaba Cristo. Y si no está Cristo, no puede salir bien. Claro. Cuéntanos, Alfredo, un poco sobre tu testimonio. Hablemos un poco de ese antes. Después vamos a hablar en el segundo segmento de ese después. Vas a explicarnos que hubo una transición. El televidente quiere conocer tu historia, conocer tu vida. Háblanos desde tus comienzos un poco, cuál fue tu preparación, cuál fue tu periodo inicial y qué fue lo que pasó. Hubo un desenlace que te llevó a unos caminos equivocados. Cuéntanos un poquito sobre eso para poder capturar tu historia. Tendría que ir, para que me puedan entender, tendría que ir a
51 años atrás. Ok. O más bien 50. 50 años atrás. Casi nada. Eso fue ayer. Sí. 50 años atrás, Marco. Yo fui adoptado. Ok. Mi mamá no sé quién es. Y si ella me puede reconocer y está viva, que Dios te bendiga. Mi corazón, gracias a Dios, está sano y te amo. No te conozco, pero pido que Dios te bendiga mucho. Ok. Y por razones que yo desconozco, me regaló. Me regaló a lo que yo creo que es el tío de mi padre biológico. Ok, al tío de tu padre biológico. Entonces, ¿qué significa eso para mí? Bueno, que desde que yo nací ya tenía problemas de identidad. Porque a temprana edad yo sabía, por mis rasgos físicos, Okay. que yo me veía diferente a las personas que yo le decía que eran mis hermanos. Y yo me cuestionaba, y a la edad de 6 años, pues el que yo conozco como mi padre, me dice, es que tú eres adoptado. Y yo le digo, ¿y cómo es eso? ¿Qué es eso? Yo no sé, a la edad de 6 años, eso es un concepto que yo no puedo entender. Claro. Él me dice, no, es que tú, pues, naciste de otra madre y viniste a esta casa y yo te crié. Y en mi inocencia yo le dije, qué bueno. Entonces yo tengo 3 papás. Y él me dice, 3 papás, ¿cómo así? Bueno, tú, el que me engendró, y papá Dios. Y él me dice, bueno, sí. Sí. Yo me imagino que en su amor por mí, en ese momento él no quería entrar en discusiones o polémicas conmigo porque yo no podía entender. Y no para él, claro. Hoy en día yo sé que para él tuvo que haber sido duro el decirme esto. A los 6 años de edad, el tener que admitir que había una condición. Pero desde ese momento en adelante, yo empiezo a formularme preguntas internas que nadie sabe de mi propia identidad, de quién soy yo, Claro. de por qué esto me pasa. Y ahí el enemigo desde temprana edad empieza a poner semillas en mí. Y para otras vidas, a lo mejor esto, televidente a lo mejor estará pensando, bueno, ya he oído estas historias antes, cuando un niño le pasa eso, están haciendo un psicoanálisis ahora mismo, claro, y obviamente va a entrar en las drogas, etcétera, etcétera. Pues ¿saben qué? No fue así. En mi caso fue todo lo contrario. En mi caso yo dije en mi corazón, wow, ¿qué tal amor de este Señor? Deteniendo 4 niños antes que yo, de ser incapacitado, de coger un 5.º niño. Yo miraba a mi mamá y decía, wow, ¿qué tal amor de una madre tener que dividir la comida en 5 y no en 4 por mí? Yo tengo que poder recompensar esto. Claro. Entonces yo empecé a buscar una excelencia. ¿Y por qué les digo esto? Bueno, para que entendamos que el enemigo puede tramar diferentes cosas o diferentes maneras para que uno caiga. Wow, pastor, ¿pero qué usted está hablando? ¿Usted está hablando de excelencia y caída? Esto no concuerda. No tiene una contradicción, digamos. No hace ningún sentido porque se supone que busca la excelencia, esté bien. Claro. Bueno, eso también pensaba yo, pero más tardecito a través del testimonio vamos a ver cómo también la excelencia puede ser una trampa. Te puede hacer caer. Puede hacer caernos. ¿Qué pasó? Cuéntanos que tú te fuiste desarrollando. Me fui desarrollando como joven, un joven normal, jugaba con todo el mundo, no tenía ningún trauma. Okay. En mi casa me amaron como cualquier niño. Yo crecí en mi casa. Te fuiste formando, te fuiste desarrollando. Sintiéndome como el hermano que soy, no claro, que era o que creía que ser, como el que todavía hoy en día soy. La relación con mis hermanos es excelente. Qué bueno. O sea, tuve una crianza con mucho amor. Con mucho amor. De lo que había,
todos participábamos por igual. Okay. Yo nunca puedo decir que sentí una diferencia. Una diferencia, claro. Eso es importante. Eso no existe. Quiere decir que ellos hicieron buen trabajo. Ellos hicieron un buen trabajo. Claro. ¿Y qué pasó después? Yo seguí creciendo, seguí buscando la excelencia. Yo me acuerdo como ahora que yo tenía 10 años, 10, 12 años, por ejemplo, y yo podía, un día sábado como hoy, yo estaba estudiando en mi casa. Okay. Y mi papá entraba con un amigo. Y el amigo le comentaba a mi papá, wow, tu hijo está estudiando un sábado. Y él muy orgulloso decía, sí, mi hijo es muy aplicado. Entonces, cuando yo oía eso, eso era como mi alimento. Yo decía, justo esto es lo que yo quiero. Esto es lo único que yo puedo hacer por él. Yo no le puedo pagar la comida que me da. Claro. Yo no puedo pagar la casa. Yo no puedo pagar la electricidad. Yo no puedo hacer nada. Lo único que yo puedo hacer por él, como agradecimiento, es causarle alegría a su corazón. Y así fui creciendo. Fui buscando la excelencia, fui buscando todo este tipo de cosas y oía a mi papá. Oh, mi hijo es esto. Oh, mi hijo es aquello. Y yo orgulloso de verlo a él orgulloso. Wow. Y así fui creciendo y así fui a la universidad. Así me gradué de escuela superior, un promedio de 3.97. Eso es casi perfecto. A la misma vez estudiaba electrónica, un promedio de 4 puntos. O sea que yo iba a la perfección, yo iba a lo excelente, a exceder en todo. Y así me gradué, fui a la Universidad de Mayagüez. Para los que son de Puerto Rico saben lo que eso significa. ¿Qué estudiaste? Estudiar en la Universidad de Mayagüez, estudié ingeniería eléctrica. Okay. Ahí no entra todo el mundo, no cualifica a todo el mundo. ¿Y te graduaste todo muy bien? No me gradué. ¿No te graduaste? No me gradué. ¿Cuánto tiempo estudiaste ahí? Estudié 3 años. Okay. Y estaba ahí nuevamente no por mí, sino que quería complacer a mi padre. Querías complacerlo, que él se sienta orgulloso. Cada vez que él dijera algo de mí, que dónde está estudiando en la mejor universidad, y yo nuevamente, igual que mi madre, claro, querías honrarlos, recompensarlo. Era lo único que yo podía hacer. Era entendible, sí. Hasta que él murió. ¿Y qué pasó de ahí? Cuando él fallece, él muere, tú todavía estabas en esa transición estudiando. Cuando él murió yo estaba en 3er año de universidad. Okay. Y para mí fue como que mi razón de estar ahí también murió. Wow, se apagó eso. Ya no tenía la misma motivación. Okay. Con él, con su muerte, algo dentro de mí también murió. También murió. Me acuerdo como ahora, el proceso fue muy duro, me dio mucho coraje. Yo no tenía ningún concepto de Dios. Y pues recurrí a otra manera de vivir. De vivir. Entonces ahí pues... Podríamos decir que hubo como un acto de rebeldía, una oposición a lo que pasó. No aceptaste ese duelo, no aceptaste esa jornada del dolor. En ese momento sí, en ese momento, como decimos hoy en día, yo me tuve que reinventar, yo me tuve que rehacer. Okay. Porque esa razón para ser excelente había muerto. Okay. Pero ya yo tenía, en esos tiempos, 20 años. Entonces también ya ese era mi modo de vida, ya yo no me podía dejar caer a mí mismo. Okay. Ya esa razón había muerto, pero yo tenía que reencontrarme ahora a mí. Yo era un adulto joven que tenía que empezar a vivir como adulto y no podía caerme. Así que como puedes ver, como te estaba diciendo, no me fui a usar drogas ni nada de eso. Sí. Seguí buscando la excelencia. Okay. Como proceso natural me casé. Como opción entré a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Tremendo. Otra vez, nuevamente, entiendo que estamos en televisión, pero estas son realidades. Cuando tú vas a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, sí, hay diferentes cualificaciones. Y para entrar a la Fuerza Aérea, tú tienes que tener las calificaciones más altas. Okay. Desde el punto de vista de Puerto Rico, cualquiera entraba al ejército. Supiera mucho inglés, no, porque así es. El ejército te necesita para unas ciertas cosas. No estoy diciendo que en el ejército hay gente que no son inteligentes. Se entiende. No estoy entrando en nada de eso. Simplemente eso es lo que es. Claro.
El ejército tiene una mejor gama de profesiones para poder ofrecerle a diferentes tipos de personas. Claro. La Fuerza Aérea no. ¿Y Yo qué fui pasó? el que... ¿Tú entraste ahí? Yo fui el que usé eso Ok, para mi propio orgullo. Yo fui el que decía, ok. yo estoy en la Fuerza Aérea, la rama más élite, más importante o más exigente Te sentías orgulloso, te de la sentías Fuerza complacido. Armada, y eso me hacía sentir a mí Mejor. bien, aunque eso no es una realidad, porque Claro. todas las Fuerzas Armadas son buenas. Claro. Pero ese era mi orgullo. Mi orgullo se seguía alimentando, porque ya perdí una fuente de cómo alimentar mi orgullo, pues simplemente la sustituí. Sustituiste con otra fuerza. Seguí alimentando mi orgullo Alimentando tu a orgullo, través de como la tú lo Fuerza Aérea, y así también busqué ser excelente a través de la Fuerza Aérea y ese trabajo Ok. excelente como operador de radar, como mecánico de aviación, todo este tipo de cosas. Recibía medallas y mi vida, pues imagínate, joven. ¿Qué edad tenías más o menos ahí? En ese entonces ya tenía empecé a los 21, como de 21 a 25. 25 años. En mi Entre forma- 21 a 25. En mi formación como adulto joven, en mi transición Una edad, pero de transición tremenda. tremenda, pues yo tenía muchos logros y aún así ya no de mi papá, pero de la sociedad en conjunto, yo seguía oyendo, esto es un buen hombre. Claro, claro. Mira, está en la Fuerza Aérea, mira, está casado, mira, hace las cosas bien, mira. Las está cosas estaban dándose. Está subiendo. Sí, sí. Y yo pues pensaba que todo estaba bien. ¿Y qué pasó de ahí? ¿Qué fue lo que ocurrió? Seguí mi transición y pues pasaron ciertas cosas donde me mandaron a una estación en Iceland y esa parte no me gustó. Ok. Eso no era parte de mis planes Ok. y confligió con la familia en ese entonces Ok. y me salí de la Fuerza Aérea. Te saliste, renunciaste a la Fuerza Aérea. Renuncié. Entonces cumplí mi contrato y no lo reanudé simplemente. Ok. Y en eso uno de mis hermanos estaba en la industria hotelera. Él estaba muy bien posicionado dentro de la industria hotelera y me dijo, no es problema, vente a la industria hotelera y yo te hago entrar. Claro, Con todo mi récord, pues eso no fue muy difícil. claro. Y ahí pues entré a un hotel que se llama Ritz-Carlton Ok. en Naples. Sucede que el Ritz-Carlton solamente trata con el 3% del mercado del turismo total. O sea, que es un hotel exclusivo. Ok. Y ahí voy yo otra vez. Yo no podía ir a un Holiday Inn, yo no podía ir a un Days Inn, donde la gente común del diario va a quedarse. No. Yo tenía que ir a trabajar a un Ritz-Carlton. O sea que donde- seguías alimentando un poco tu ego. Es lo que me donde quieres decir. todos los artistas se quedan, donde la farándula se queda, donde los millonarios se quedan, donde tú caminas en alfombra de seda, el papel, el mural, el papel del mural es de seda, Ok. ¿entiendes? Todo es lujo y ahí Y entré otra yo. vez tú te sentías complacido, te sentías bien. Ahí entré yo de línea y yo me acuerdo como ahora que yo le decía, empleado de línea, yo le decía a mis compañeros que me estaban enseñando cómo operar la máquina de Londres, yo le decía, yo voy a ser tu jefe. Mire lo que es un hombre orgulloso. Yeah. Yo acabo de entrar. Esta gente, por amor a ellos o a Dios o a no sé quién, me estaban enseñando su profesión y yo tenía la osadía de decirle, yo voy a ser tu jefe. Wow. Eso suena lindo, ¿no? Eso suena como un hombre triunfador, un hombre que busca el triunfo, que busca ser alguien en la vida. Aparentemente así era. Y, ¿sabes qué? Yo fui su jefe. Ujú. Pasé de empleado de línea, pasé a gerente de laundry. Ok. Y para ser empleado gerente de laundry, pues tú tienes que saber unas cuantas cosas. Porque, por ejemplo, ahí cuando va en el dry cleaning, en la lavandería, en la tintorería, tú no estás lavando ropa de algodón y poliéster. Estamos hablando de coats, de cashmere, de piel de camello, cosas exclusivas que cuando se manchan hay que tratarlo con un proceso muy cuidadoso. Es seda, pero no seda común,
sino seda muy fina que si cometes un error le haces una mancha y el hotel tiene que reemplazar esa pieza y vale muy cara. Claro. Ok, tú fuiste hasta jefe, estuviste ahí trabajando en un hotel exclusivo. Como tú bien dices, siempre estabas alimentando tu propio ego, siempre estabas en lugares exclusivos. Todo era lo mejor y tú te sentías bien, por supuesto. Claro que sí. Ok, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el quiebre? ¿Cuál fue el cambio que hubo en tu vida? ¿Qué fue lo que ocurrió? Cuéntale al televidente cuál fue esa transición, ese camino que iba tan bien, Sí. esa ruta que iba tan bien. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, que este señor Don, capaz de todo, no tenía la capacidad de amar a su familia. Ok, No tenía la capacidad o el entendimiento de lo que es un matrimonio, de lo que es una familia, de lo que es un compromiso. ¿Por qué? Porque este don capaz solamente estaba centrado en sí mismo y creía que él era el centro del mundo. o sea, Y primero uno, después segundo tú mismo y tercero tú mismo. Tercero, cuarto, quinto, o sea y si que- acaso me sobra tiempo, también yo. Descuidaste a tu esposa, descuidaste a tu familia, a tus hijos, ¿ya? Sí. Descuidaste todo. Y el problema con esto es que pierdes la referencia y todo el mundo te empieza a admirar. Y tú empiezas a creértelo, que tú eres la última Coca-Cola del desierto, como decimos. Ok, Tú empiezas a creer que eres muy importante e imprescindible. ok. Vamos a hacer una pausa. Usted no se mueva de su televisor. Regresamos en unos minutos en punto y coma. Estamos de regreso acá en Punto y Coma. Gracias por estar sintonizado en este canal. Y una vez más a nuestro hermano amigo, el pastor Alfredo Hernández, muchas gracias por haber aceptado la invitación a Punto y Coma. Y él nos está narrando un testimonio poderoso, que yo sé que tú estás ahí siguiendo ese testimonio y estás diciendo, ¿qué más? ¿Qué más pasó? Yo sé que ya viene esta parte interesante. Hay un cambio en su vida. Ya Alfredo nos ha narrado desde un comienzo, ha abierto su corazón al televidente y nos viene narrando desde su nacimiento, que fue bastante difícil, sobre todo en el comienzo, pero gracias a Dios tuviste una infancia donde, como tú bien nos explicaste, tuviste mucho amor de tus padres. Pero hay algo que nos vienes narrando, pero hay un quiebre, hay un cambio. Cuéntanos cómo se originó ese cambio. Sí, así es. Yo siempre me miro como un avión que hizo un aterrizaje forzoso en este mundo. Mis circunstancias de nacimiento no fueron las mejores, pero aterricé. Okay. Y eso es lo que cuenta. Así que no importa cómo tú has llegado a este mundo, no importa cuáles son tus circunstancias hoy en día, lo que importa es que estás aquí y vas a ver que hay esperanza. Después de que Mr. Perfecto, que creía que era yo, llega a todo este tipo de logros y de admiración y todo esto, ahí me aparté totalmente de todo lo que podía ser moral. Ahí empezó el adulterio, ahí empezó todo tipo de problemática con faldas, porque yo había perdido todo respeto. Okay. Y pues ahí fue mi caída. Ahí en ese tiempo yo estaba en la cúspide de mi profesión. Yo ya había avanzado como ya tenía acostumbrado. Ya había pasado de manager de laundry, ya estaba en el departamento de housekeeping. Ya estaba viviendo en Orlando, Florida, la capital del turismo. Estaba seteado para una profesión tremenda. Okay. Pero tenía un problema, no tenía ningún aprecio por la mujer. Para mí eso era un objeto para el cual uno se place y ya. Okay. Y eso fue lo que hice. Y ahí fue mi caída. Empecé a salir con mis propias empleadas y eso fue mi caída. Caí. Obviamente mi esposa se divorció de mí. Claro. Los hijos se perdieron, los abandoné. Porque en ese proceso de transición yo dije, pero ¿cómo puede ser? Si yo soy bueno, es que ella tiene un problema. Y nunca admití mi problema. Y
Y en ese no admití mi problema, abandoné hasta mis propios hijos. ¿Por qué? Porque seguía buscando cómo satisfacerme a mí mismo. Y en esa búsqueda de cómo satisfacerme a mí mismo, las puertas se me iban cerrando. Yo tenía la capacidad de volver a empezar y volver a empezar y volver a empezar, pero cada día el volver a empezar se me hacía más difícil. Y ahí empecé a incurrir en el mundo de las drogas, empecé a juntarme con personas que eran los únicos que me hacían caso, porque ya cualquier persona con un poco de sentido veía que yo no era una persona racional, que yo era un problemático, que relacionarse conmigo iba a ser para problemas. Y entonces yo todavía estaba buscando aceptación y cada día empezaba a buscar aceptación en cualquiera que me aceptara. Y en ese tiempo cualquiera que me aceptara era persona que también tenía muchos problemas. Que el mío pues les parecía muy poco, o por lo menos le entretenía. ¿Cuál fue tu peor momento, Alfredo? Sí, y en ese proceso yo empecé a hacer delincuencia, en ese proceso yo empecé a usar drogas, en ese proceso yo empecé a violentarme y empecé a ir preso. ¿Y llegaste a estar preso? Llegué a ir preso y la primera vez que fui preso, mi familia me fue a buscar porque todavía, no debo decir todavía, porque me aman y les importaba y me fueron a buscar y en esto estuve unas 3 horas y ya me sacaron. Y yo dije dentro de mí, eso no es nada. Y seguí haciendo lo malo y seguí yendo preso. La segunda vez no me estuve 3 horas, me estuve 2 días. La tercera vez no me estuve 2 días, me estuve 5 días, una semana. La cuarta vez no me estuve una semana, me estuve 3. Y así seguía yo haciendo delincuencia y cada vez mayor. Hasta la séptima vez. Parece que el 7 es el número perfecto, ¿no? Wow. Ya la séptima vez me encontraba aquí en Orange County, en Máxima, y ya tenía una sentencia probable de 15 años. ¿De 15 años? De 15 años por intento de secuestro. Por intento de secuestro. Intento de secuestro. ¿Okay? ¿Cómo una persona que había tenido tantos logros había llegado ahí? Y el mismo Dios me preguntó, oye, ¿y tú no eras tan perfecto? ¿Qué tú haces ahí? Y yo tuve que reconocer ahí. En ese momento. En ese momento. ¿Ese fue el peor momento de tu vida? Ese fue el peor momento de mi vida, donde yo tuve que reconocer, Dios, yo te necesito. Wow. Yo he sido excelente en todo, yo he aprendido física, yo he aprendido química, yo he aprendido ecuaciones diferenciales, cálculo, todo lo que tú quieras decir que se aprende en la universidad. Y nada de eso me guardó para lo más básico de la vida. Amar a tu prójimo. Porque yo solamente me amaba a mí. En ese tiempo fue donde yo entendí que no entendía nada. Que había vivido 30 y algo de años sin haber entendido una sola cosa de lo que se trata esta vida. Y ahí fue donde el Espíritu Santo, en la misma cárcel, en una celda de máxima seguridad, me confrontó. Y ahí yo tuve que decir... Espérate. El Espíritu Santo te confrontó en la misma cárcel. En la misma cárcel. Dentro de una celda. No había nadie ahí, estaba yo solo. ¿Qué pasó? Yo solo. ¿Qué ocurrió? Ahí el demonio, el que yo creía que era mi amigo, me empezó a decir, bueno, ahora vas a ir preso. Ahora te van a guardar 15 años. Ahora, ¿quién sabe qué va a pasar contigo? Okay. Porque la vida en una cárcel, pues, es incierta. Hay mucha gente que ha hecho muchas cosas malas y no tiene temor de Dios. O pueden ocurrir muchas cosas. Y me dijo, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no acabas con esto? Tú no quieres ir a una sentencia de 15 años, ¿verdad que no? Mátate. Vamos a acabar con esto ahora. ¿Te presentó esa alternativa? No solamente me la presentó, yo la consideré. ¿Te pareció atractiva? En el momento sí, porque yo estaba lleno de dolor. Mi orgullo, que era la base de mi vida, había sido quebrantado totalmente. Ahora un hombre me metía por una puerta y me decía, siéntese ahí, cállese la boca. No puede, me decía cuándo comer, cuándo ir al baño. Wow. Ya no es lo mismo. Pisaste fondo. Ahí fue lo más bajo de mi vida. Y
Y cuando yo dije, wow, y esto es lo más bajo de mi vida, y va a ser por los próximos 15 años, esto está duro. ¿Cómo aparece Jesús en escena? Cuando yo estaba considerando suicidarme, yo estaba mirando la sábana. Okay. Yo estaba pensando, bueno, yo la voy a hacer en tiras, la voy a amarrar. Estabas preparando la dinámica de poder ahorcarte. Voy a mover una litera, la voy a trepar a la tubería de agua, Okay. que es bastante gruesa. Yo estoy usando todos mis conocimientos Sí. para suicidarme. Quiere decir que ya ese espíritu de muerte estaba en ti. Sí, yo lo estaba planeando. Y cuando ya tenía todo el plan hecho, digo, Señor, ese Señor del cual yo he oído solamente en Puerto Rico, en los Viernes Santos, cuando pasaban una película de la Pasión de Cristo, Okay. yo digo, Dios, si tú eres real, yo te necesito ahora. Si tú eres real, si tú vienes a mi vida, yo te sirvo. Y lo único que yo sé, es que en ese momento me dio mucho sueño. Y yo no pensé nada de eso, porque en la cárcel, eso es todo lo que tú haces, comer y dormir. No es como que te pueden ir al mall ni nada de eso. Eso es lo único que puedes hacer, comer y dormir. Solo me dejé dormir. Y cuando me levanté, cuando me volví a despertar, créeme, yo estaba vestido de azul igual. Yo estaba físicamente en el mismo sitio, pero mi corazón había cambiado. Yo tenía una paz, pero una paz tan indescriptible, que cuando pasaron unos cuantos minutos de yo estar despierto y sentí esa paz, yo dije, Señor, ¿me oíste? Tú estás vivo. ¿Cómo es que aquí en este hoyo tú pudiste oír mi voz? Entonces le dije, ¿y cómo puede ser posible que en este hoyo tú quieras estar conmigo? Dije, Tú tuviste la convicción que Él te escuchó. Yo dije, wow. Y hubo una transferencia. Dios mudó tu corazón. Totalmente. Ya Tú estabas seguro de eso. el deseo de muerte había Ese deseo de muerte se fue. había ido. Algo nuevo vino. Completamente. Yo era otro. Wow. Ya en vez de, ya mis ojos, mi manera de ver el mundo cambió. Ya de aquel hombre que buscaba la satisfacción propia, ya aquel hombre quería servir. Ya aquel hombre quería ayudar. Ya aquel hombre quería ser útil para alguien. Sí. Y así es como yo sé que mi vida fue transformada. En ese preciso momento, todo lo que cogió fue una oración sincera de un corazón arrepentido, de un corazón que tuvo que reconocer el amor de Dios, un corazón que tuvo que reconocer quién es Dios y la soberanía de Dios, y que no importa qué cosa yo trame, haga, piense, sin Él, yo soy nadie. Es posible, perdóname Alfredo, es posible que alguno de nuestros televidentes que nos está viendo se encuentre en la misma situación de nuestro hermano Alfredo, desesperado. Quizás si tú nos estás viendo por televisión y estás desesperado, estás angustiado, ha venido un espíritu de muerte sobre ti. Yo siento en mi espíritu que hay mucha gente que se está identificando con tu testimonio, Alfredo. Ha venido un espíritu de muerte sobre ti. Hemos venido a decirte, Alfredo y yo, de parte de Jesús de Nazaret, Él está con los brazos abiertos para crear una esperanza de vida. Solamente tienes como lo que hizo Alfredo. Alfredo se rindió, Alfredo le dijo al Señor Jesús, Señor, yo estoy acá. Así fue. Y si tú eres real, si tú eres poderoso, ven a mí. Yo te necesito. Esa fue la palabra, ¿verdad? Así es. Yo te necesito. Te exhortamos en este día a que tú hagas lo mismo, a que tú te canses, a que tú decidas en esta hora venir donde Jesús y decirle, Señor, te necesito. Él es el único que puede mudar tu corazón. Alfredo soñó, se quedó dormido, pero ustedes están escuchando y viéndolo. Y él cuando se despertó era otro Alfredo. Hubo un vino nuevo, Así es. hubo una esperanza nueva. Algo cambió. Dios mudó su corazón. Así que venimos a decirte ahí donde estás, no te rindas. No te rindas porque hay algo nuevo que viene sobre tu vida. ¿Qué más pasó, Alfredo?
Así es, entonces ahí empezó mi vida nuevamente. Ahí yo era como un bebé, lleno de muchas preguntas, lleno de muchas interrogantes, pero el amor de Cristo siempre me cubría, siempre cubría mi corazón. En este momento ya yo no incurrí más en la delincuencia. Ok. Hubo un cambio radical. Cambio total. En este momento ya yo no vivía para mí. Wow. En este momento él me dijo, yo sentí cuando yo estaba fuera de la cárcel, en una ocasión yo sentí que yo había leído la historia de Daniel, Okay. y en un momento él me dijo, yo voy a hacer como hice con Nabucodonosor. Yo voy a trabajar con tu orgullo. Hasta que tú no me reconozcas ahora públicamente, yo voy a seguir, tú no vas a progresar. Okay. Como hizo con Nabucodonosor, hasta que lo confesó. Wow. Y yo me acuerdo una vez que en uno de esos hoteles donde yo era jefe, yo tuve que ir allí ahora como un empleado temporero a lavar platos. O sea, yo me acuerdo que en mi tiempo de orgullo yo pasaba por ese sitio con la nariz más alta que llegaba al techo mi cuello, de tan largo que lo tenía. ¿Por qué? Porque yo pensaba que los que lavaban platos eran gente inferior, que tenían ese empleo porque no se habían aplicado en la escuela y porque no querían triunfar, no eran nadie, y yo los despreciaba. Y ahora a esa gente que yo despreciaba, yo no era yo no tenía ni ese empleo. Yo era un temporero que estaba allí y que ellos me estaban enseñando a mí a usar esas máquinas. Dios permitió que bajara. No solamente permitió, sino que lo trajo a mi memoria. Lo trajo a mi memoria. Entonces yo me acuerdo como ahora que cuando los que eran gerentes, que eran compañeros míos, pasaban por la puerta, ellos daban 4 pasos para atrás y tiraban el cuello así, a mirar a ver si es verdad que era yo. Y yo abochornaba así, mirando de reojo, a ver si me estaban viendo. Wow. Y así fue como Dios quebrantó mi orgullo. Así fue como Dios trabajó con mi orgullo, con todo aquello que me había tomado años de años cultivar. Dios lo rompió en un ratito. En un ratito. Dios lo rompió y me hizo entender que ese orgullo es basura, que eso es nada. Que eso es nada de qué gloriarse, de que no importa cuál es tu función en la sociedad, no importa cuál es tu trabajo, no importa cuánto dinero tú tienes, no importa cuál es tu posición social, lo que importa es si tú tienes a Cristo en tu corazón o no. El resto es simplemente funcionar, eso no es nada de qué gloriarse. Y así fue como Él me fue enseñando, así fue como yo fui creciendo. Pero esto no es un cuento de hadas, Marco. Yo tuve que pasar una transición, yo tuve que pasar por un shelter. Cuando yo estuve en esto, pues no tenía dónde vivir. Yo mismo había cerrado las puertas con mi propia familia creía ya en mí. Yo tenía que rehacer un récord ahora. Dormiste hasta en la calle. Yo dormía en la calle, dormía en los carros asustados, en los carros ajenos, para no estar en la intemperie. Hubo un precio que pagar. Sí, y era cristiano. A pesar de eso. Pero hay unas consecuencias. No vayas a pensar que esto es un cuento de hadas, que lo que uno hace no trae consecuencias, que el pecado no trae consecuencias en nuestra vida. Sí, pero no importa cuáles sean las consecuencias de tu vida. Permanece en Cristo, confía en Cristo y Él va a hacer la transformación. Olvídate de cómo te sientes, olvídate de qué tú crees que va a pasar mañana. En ese momento, yo siempre lo testifico y moriré diciendo, si en ese momento tú me preguntas a mí, si yo creo que yo voy a ser pastor, yo te digo, tú estás más loco que yo. ¿Cómo yo, en mi condición, voy a ser pastor? ¿Cómo yo voy a llegar hasta allá si yo apenas estoy aprendiendo a leer la Biblia? Era algo muy lejano. Yo lo veía, no, lejano es poco, yo lo veía imposible. Y ahora eres un pastor. Y ahora soy un pastor. ¿Pero qué quiere decir eso? Bueno, la palabra nos dice que si tú quieres ser grande, sirvas más. ¿Y qué es un pastor? ¿No es un siervo? Un servidor. Tú estás viendo como Dios te transiciona de ser un orgulloso empedernido, de ser una persona sumamente iracunda, controladora, que si tú no haces lo que yo quiero, yo me enojo contigo y te manipulo para lograr que tú hagas lo que yo quiero, a un siervo.
Esa es la transición que Dios quiere hacer en tu vida, amigo que me estás escuchando. Esa es la transición que Dios quiere hacer. Por eso, para eso es que Él viene a tu vida. Esto no se trata de religión. Esto no se trata de a qué iglesia tú vas. Esto no se trata de nada de eso. Esto se trata de que hay una sola palabra de Dios. Y hay un solo Dios y Él quiere bendecir tu vida. Pero tenemos que entender quién es Él. Así es. ¿Quién es Él? En ese proceso, yo quería volver a ser quien yo era antes. Yo quería volver a ser, tener estima, yo quería volver a tener familia, yo quería volver a tener todo lo que yo había experimentado, pero ya yo no lo quería sin Él. Y pasó, es un proceso que ahora yo tuve que entender. Yo le preguntaba, pero bendíceme, y Él me contestaba, ¿para qué? Tantas veces, Alfredo, que te he bendecido y tú has pisoteado mi bendición. Dime ahora, Alfredo, ¿por qué te tengo que bendecir? ¿Por qué tengo que escucharte? ¿Vas a agradecerme ahora? Una lección que aprendí. Sí, yo le decía, sí, Señor, te entiendo. ¿Y sabes qué, Dios? Tú tienes razón. Me consta que me has bendecido muchísimo. Y siempre la mal usé. Siempre la usé para mis propósitos egoístas y nunca para la gloria de tu nombre. Pero ahora, Señor, si tú me das una oportunidad, ahora es para ti, Señor. Amén. Ahora es para ti, Dios. Amén. Y así fui transicionando de una cosa pequeña a otra. Yo me acuerdo mi primer carro, bueno, primero fueron muchas bicicletas. Y yo era el bicicletero más feliz de la vida. Porque yo entendía que yo debía haber estado preso. El hecho de que yo tuviera una bicicleta era grande, era tremendo. Y después cuando tuve mi primer carro me duró 3 días. Los otros días se violó. Wow. Pero yo contento. Wow, ya tuve un carro otra vez. Gloria a Dios, ya me monté en un carro. Una transición de menos a más. Y fui transicionando. Así que cuando tenía que ir a la iglesia, yo vivía en Apoca y me congregaba en una iglesia que está en la Oak Ridge. Yo tenía que coger 2 autobuses para llegar a esa iglesia. ¿Y por qué esa iglesia? Bueno, porque esa iglesia fue la que me ayudó en el principio. Cuando yo estaba en el shelter, en el Coalition of the Homeless, ahí yo estaba. Y vino esta persona, David, y me dijo en general, ¿quién sabe inglés y español aquí? Yo necesito un traductor porque quiero hacer un servicio y necesito un traductor porque yo soy New Yorker y mi español no es muy bueno. Y yo le dije, yo te ayudo. Y así fue como empezó mi vida ministerial, mi vida ahí empezó. De predicar, traduciéndole a otro en el shelter. Así que si tú estás en una condición ahora de transición, mi recomendación para ti es, no esperes. No digas, cuando yo vaya, deja que me gradúe del seminario, deja que yo haga esto, deja que yo haga otro. No le digas a Dios así. Ahí en tu condición, Dios te puede usar y te quiere usar, porque lo que tú vas a hacer no es por tu habilidad. Eso fue lo que yo aprendí. Ya no es Alfredo el hábil, ya es Alfredo el que no sabe nada y que va a dejar que Dios sea el que diga y haga a través de él. Tremendo. Gracias, Alfredo. De verdad que tu testimonio lo valoramos, lo apreciamos. Si tú estás ahí frente a tu televisor y has escuchado la vivencia del pastor Alfredo Hernández, yo creo que tú tienes que tomar nota y hacer cambios en tu vida. Todos cometemos errores, pero hay un Dios al final del pasillo que nos espera con los brazos abiertos y nos dice, hay esperanza, hay reconciliación, hay perdón, hay amor y sobre todo hay una nueva oportunidad para todos. Alfredo tuvo su oportunidad. Tú que me estás viendo por el televisor, venimos a decirte de parte del Señor Jesús, también tienes tu oportunidad. No estás descalificado. No importa por la situación que tú estés pasando, tienes una oportunidad y Dios, una vez más, está con los brazos abiertos, esperando que tú tomes una decisión. Alfredo, yo siempre he creído que cada testimonio tiene una unción propia de su testimonio. Yo te pido una oración final, dirígete a esta cámara, para poder despedir el programa. Y una vez más, Alfredo, gracias por haber abierto tu corazón, lo apreciamos mucho, gracias por habernos contado tu historia. Por favor, hazte una oración. Amén. Sí, Señor.
Amantísimo Padre, te presento todas las vidas que están siguiendo este programa televisivo, Señor. Mira, deja de saber, Señor, que primero que nada, ellos son valiosos para ti en tus manos, Señor. Que tú los amas, Señor, que no importa cuál ha sido el error, cuál es la circunstancia, cómo llegaron, qué pasó. El ayer no importa, Señor, solamente lo que importa es que tú estás ahí tocando a su puerta, a la puerta de su corazón, y que si ellos oyen, si ellos están atentos en este día, Señor, y ellos abren la puerta de su corazón, tú vas a entrar y tú vas a cenar con ellos y ellos contigo, aleluya, y tú vas a ser su Dios, tú vas a ser su Dios y tú vas a sanar todas sus heridas, y no solamente tú vas a sanar todas sus heridas, sino que tú los vas a usar y que ellos van a tener valor en tus manos, Señor, y que ellos nuevamente van a encontrar el propósito de la vida para el cual tú los llamaste y tú los trajiste a vida, Señor. Yo te pido, Dios, que tú toques los corazones de cada uno de ellos, Señor, y les sane, Dios, que ellos sepan que tú eres un Dios vivo, Señor. Tú no eres un Dios de historia del cual leemos en un libro que se llama la Biblia, sino que no solamente queda ahí, sino que tú eres un Dios vivo de ahora, y que lo que tú hiciste en esos tiempos, Señor, es solamente una muestra de quién tú eres y de quién tú quieres hacer hoy también en la vida de ellos, Señor. Yo te pido, Dios, que tú toques cada vida, y que tú impartas liberación, sanidad y poder para cada uno de ellos, Señor. Y nos ponemos de acuerdo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Alfredo. Gracias, amigos y amados televidentes, hermanos, y será hasta una próxima edición de Punto y Coma. Dios te bendiga.